Hola chicos, acá les grabé un video donde hay una breve explicación de cómo utilizar el multímetro. Lo que no significa que ustedes en su casa, si es que cuentan con un multímetro, se tienen que poner a hacer práctica. Eso no es lo que les estoy pidiendo. Solamente que vean este video y que aprendan. Cuando volvamos a clase, en el taller, ahí vamos a realizar algunas prácticas donde van a realizar distintas medidas, pero bajo la supervisión del profesor. La semana que viene o la otra les estaré mandando un cuestionario para poder completar este tema. Ustedes, a partir de lo que ven en este video, van a poder contestar el cuestionario. Bueno, continuamos con el video. Para comenzar, el multímetro es una herramienta que se utiliza para medir distintas variables eléctricas. Lo que podemos medir con el multímetro, y nosotros vamos a tener en cuenta, son tres variables: el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. Estas tres variables las podemos relacionar por medio de la ley de Ohm. Acá hay un cuadrito donde ven las tres variables, sus símbolos, sus unidades y los símbolos que representan estas unidades. Bueno, nosotros podemos medir dos tipos de corriente: la corriente continua o corriente directa, que era la corriente que fluía en una sola dirección, que es la que tiene las pilas y las baterías. El otro tipo de corriente es la corriente alterna, que es la que tenemos en nuestros domicilios. Esta corriente varía su dirección muchas veces por segundo, dependiendo de la frecuencia que tengamos. En nuestro caso varía 50 veces por segundo, ya que nuestra frecuencia es de 50 Hz. Cuando vamos a medir con un multímetro tenemos que tener en claro qué es lo que vamos a medir, ya que para una variable el instrumento se conecta en serie y para otra variable el instrumento se coloca en paralelo. En el circuito serie, cada elemento del circuito tiene la misma corriente, o sea, le circula la misma corriente. Por lo que si yo quiero medir la corriente que está circulando en el circuito, lo que debo hacer es abrir el circuito y conectar en serie el multímetro, bien seleccionada la escala, para poder medir la corriente. En el circuito paralelo, cada elemento que se encuentra en paralelo tiene la misma tensión. Por lo tanto, si yo quiero medir la tensión que tiene un elemento, tengo que conectar el multímetro en paralelo a este elemento. Bueno, en esta diapositiva se ve un multímetro de los más comunes. En él ven que hay un display o una pantalla y después tienen una llave selectora con las distintas áreas a su alrededor donde se encuentran las escalas para medir tensión en continua, resistencia, diodos y continuidad, corriente continua, que sería corriente en corriente continua, tensión en corriente alterna, y se encuentran también los bornes donde se pondrían los cables y las puntas. Bien, el tester tiene distintas áreas donde están las escalas. El área que dice ACB es el área donde se mide voltaje en corriente alterna. Y en este multímetro tiene solo dos escalas. En una se puede medir hasta 200 volts y en la otra hasta 750 volts. Estas escalas son las que se pueden utilizar para medir corriente alterna, la corriente que hay en un domicilio, por ejemplo. Después tienen DCB, que es para medir voltaje en corriente directa o corriente continua, y distintas escalas, que van desde 200 mili, 2000 mili, 2 volt, 20 volt, 200 volt o 1000 volt. Después la otra escala es la de resistencias, la otra zona donde están las escalas, y tienen escalas que van hasta 200 ohm, 2000, 20K, 200K o 2000K. El K significa kilo. Y está representado también los tres zócalos o bornes donde se conectan los cables. El COM, donde siempre va el cable negro, y los otros dos
las otras dos posibilidades, o los otros dos zócalos, son donde van los cables rojos. En el del medio va para medir tensión y resistencia. Y también se pueden medir los miliamperes ahí. Y para medir corriente hasta 10 amperes va en el zócalo de arriba. El tema está que no es muy aconsejable medir corrientes hasta 10 amperes porque el cable que se necesita es mucho más grueso que el cable que ya viene en el multímetro. Por eso es recomendable que no se utilice para medir corrientes. Esta corriente que se mide es de corriente continua, no de alterna. Para medir voltaje, lo que hago es colocar el cable negro en el zócalo que dice COM, que es el zócalo común, y el cable rojo en el zócalo que tiene una letra B, que simboliza que se puede medir voltaje. Si el multímetro no tiene rango automático, con las llaves selectora, lo que primero voy a elegir es la variable, o sea, voltaje, si es de corriente alterna o corriente continua, y la escala más adecuada para lo que quiero medir. ¿Qué significa la escala más adecuada? Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva y ahí les doy un ejemplo. En esta diapositiva vemos las escalas para medir tensión en corriente continua y tensión en corriente alterna. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Si yo quisiese medir la batería del auto, que son aproximadamente 12 volts, lo que tengo que hacer es elegir la escala de 20, ya que la escala de 200 milivolts o 2000 milivolts no estaría entrando lo que yo quiero medir. Y la escala de 200 volts o 1000 volts sí me servirían para medir, lo que sí sería menos precisa que la de 20. Siempre que tengo que medir algo, elijo la escala más cercana en la cual entra el valor que quiero medir. Ahora, si yo quisiese medir 220 volts en corriente alterna, como la tensión que tengo en mi casa, la escala de 200 no es lo suficientemente grande como para medir. Aunque está cercana, no es lo suficientemente grande. Sí o sí debo elegir la escala de 750 volts. Bueno, y si el multímetro tiene rango automático, lo único que voy a elegir es la variable que quiero medir, en este caso voltaje, y el resto lo hace el instrumento por sí solo. O sea, ya la escala la elige sola y si es alterno continuo también lo elige solo. Cuando voy a medir corriente, tengo que colocar el cable negro en el zócalo que dice COM o en el borne que dice COM y el cable rojo tengo dos posibilidades. O lo pongo en el borne donde puedo medir tensión, resistencia y miliamperes o lo puedo poner en el que se mide hasta 10 amperes. El tema está en qué es lo que voy a medir. Si yo sé qué es lo que voy a medir y es una corriente pequeña que entra dentro de la escala de miliamper, lo coloco en el de miliamper. Si no sé qué voy a medir, sí o sí ya lo coloco en la escala de 10 amperes. Igual no es muy recomendable medir con un multímetro de estos, medir corriente. Estoy midiendo corriente continua, no corriente alterna. No es recomendable, ¿por qué? Porque los cables no están preparados para circular 10 amperes. Lo más probable es que si pasa un tiempo se empiecen a calentar y se derritan, ¿sí? Y eso podría generar una quemadura o algún tipo de inconveniente con el instrumento y con la persona que lo está manipulando. Si el medidor tiene rango automático, lo mismo que habíamos hecho con el voltímetro. Lo único que hago es seleccionar la variable que quiero medir. Después el resto lo hace el instrumento. Si no tengo rango automático, lo que tengo que hacer es arrancar midiendo desde la escala más grande. Y a partir de lo que mido ahí, veo si puedo acercarme a una escala más chica, de manera de tener menor error en la medición. Bueno, para medir la resistencia, se pone el cable negro en el zócalo que dice COM y el cable rojo en el zócalo donde se puede medir tensión, resistencia y miliamperes.
Cuando quiero medir resistencia, lo que tengo que hacer es esa resistencia que quiero medir o ese elemento al que le quiero medir resistencia, tengo que separarlo del circuito. No tiene que estar ni energizado ni conectado al resto del circuito, porque si no podría tener un error en la medida. Como les decía, una vez que los cables del multímetro ya están puestos cada uno en su zócalo, lo que debo hacer es conectar cada punta del cable, de los cables, en los extremos del elemento al que le quiero medir la resistencia. Si en la pantalla me aparece un número 1, significa que estoy fuera de escala. Esto pasa si no tuviese rango automático. Pero también, como en el voltaje y en la corriente, existen los instrumentos que tienen rango automático. Acá se ve las escalas para medir resistencia y cómo se colocarían las puntas para medir una resistencia. La prueba de continuidad sirve para verificar si hay un camino eléctrico o un camino conductor entre dos puntos de un circuito, o si un cable está cortado o no. La manera de hacerlo es colocar la llave selectora en la posición de continuidad, como lo ven acá en la imagen, y las puntas del multímetro en cada extremo del cable que quiero verificar si está cortado o si está en buen estado. Bien, es importante cuando voy a medir continuidad que no tenga suministro eléctrico lo que yo quiero medir. O sea, si es un equipo que tiene batería, le saco la batería. Si está conectado a un enchufe, lo desconecto. Porque si no, la medición va a ser incorrecta o tal vez pueda medir algo que estropee el instrumento. Bueno, con esto cierro el tema del multímetro. Cualquier consulta no tienen más que escribirme en el Classroom o me escriben también a mi correo que es cadenasmartin1981@gmail.com. Espero les haya servido, síganse cuidando y pronto nos estaremos viendo en la escuela donde vamos a hacer prácticas de esto que les estoy mostrando en este video. Gracias.